Así. Buenas, profe. Hola, compañeras, ¿cómo están? Mi nombre es Lucy Guillén y vengo a presentarles al filósofo que he seleccionado para rendir este segundo parcial, Sócrates. Primero que nada quiero comentarles cómo va a estar más o menos estructurado el video. Primero, biografía del autor, contextos sociopolítico, económico, quién eran los sofistas, quién era Platón en la vida de Sócrates, sus scriptum más valiosos, la muerte de Sócrates, la teoría socrática o la mayéutica en la educación actual, y esos serían más o menos los temas que abordaría. Bien, he realizado un fuerte trabajo de investigación, básicamente en los libros en donde la teoría socrática está sentada. Quiero destacar que él no ha escrito nada, que su apóstol Platón fue quien transcribió años más tarde en libros como la Apología de Sócrates, el Critón y el Fedón. Son los escritos que quedan documentados, por así decirlo, las teorías socráticas. Otro material que he buscado, han sido informaciones, y me asenté mucho en la película de Sócrates, en donde vi algunas cosas, como por ejemplo la división de la polis, el poder, esta cuestión de cómo uno debería o debía actuar como sociedad. Bien, biografía breve del autor. Sócrates nació en Atenas, era un ateniense muy erradicado, muy arraigado a su Atenas, en el año 470 a.C. Su mamá fue partera. Esto no es un dato menor porque posteriormente en su teoría de mayéutica utiliza esta palabra traducida en otro idioma, ¿sí? Como la idea del renacer un conocimiento, de que nace un conocimiento o nace la verdad. Su papá era escultor, lo que me da a pensar de que no estaban muy bien económicamente, no era una persona muy adinerada. Esta cuestión económica en él se lo va a ver reflejado años posteriores, cuando él va en contra de ciertas ideologías sofistas y de la educación en la que él imparte y para quienes van destinados. Eso sería básicamente su biografía a grandes rasgos. Estaba casado con una chica 30 años más joven que él. Físicamente Sócrates dicen de que no era muy bonito, que no era muy estético, que era una persona gorda, como que va en contra de esta cuestión física y social en el momento, en el contexto de los Juegos Olímpicos que nacen en Atenas. Entonces vamos a ir viendo un Sócrates completamente vanguardista, en contra de... no es un dato muy importante, pero sí me gusta aclarar que él estaba en contra de varias cosas. Bien, quería hablar un poco del contexto. Políticamente vamos a encontrar una sociedad ligada al poder, en donde buscaban la idea esta de persuadir a la población para conseguir su voto, y habían personas obviamente que no tenían el poder de una lengua muy fina, un lenguaje muy refinado. Entonces, ahí aparecen los sofistas como grupos de personas increíblemente pensantes, que se creían dueños de la razón absoluta, dueños de la verdad, dueños de un conocimiento, súper sabios,
con un discurso exquisito. No quiero hablar de elitismo porque en ese momento no se hablaba, pero en donde la educación era lucrativa. Entonces me hace calor, voy a abrir la ventana. Ahí está. Bueno. Entonces, Sócrates va en contra de estos sofistas. Sócrates revoluciona la filosofía, revoluciona la sociedad, revoluciona al sujeto, porque no cumple con ninguna de las órdenes sociales que él tenía que hacer. No aporta políticamente, no es comerciante. Entonces, ¿qué hace Sócrates? Bueno, Sócrates le abre la mente a muchas personas. Entonces, digo que es una persona revolucionaria en la filosofía porque para él el sabio no era aquel que tenía o se creía poseedor del saber. Él está en búsqueda de la verdad, y aunque cree que esta verdad no es absoluta, lineal, literal y concreta, que no se la puede palpar en cierta medida, él está en búsqueda de esto. En un momento dado, ellos eran politeístas. Si queremos ver un poco del entorno religioso, eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Sócrates le pregunta, le consulta al oráculo de Delfos quién era la persona más sabia, y el oráculo le contesta que él. Entonces esto él lo toma como una muestra divina y él cree que está destinado a brindar esta educación, que tenía que demostrar esta sabiduría que él tenía. Entonces, él enmarca una educación para todo aquel que quisiera recibirla. Entonces no lucra. Podríamos decir que es una escuela popular, pero sin ser escuela, porque él nunca se para al frente de una escuela, de un curso, de un grupo. Él camina. Él a través de este andar, de este caminar habitual, de este accionar que uno hace de manera habitual, le va sacando ciertas verdades o ciertas cuestiones a las personas que hace que lo que él creía o lo que ellos creían saber entre en duda y comiencen a razonar de otra manera. Este método se llama método de mayéutica. Posteriormente voy a hablar de esto. Bien. Llega un momento en el que a Sócrates se lo enjuicia. ¿Sí? Se lo enjuicia, tenía a los sofistas en contra, a muchos del tribunal que a él lo enjuicia en contra, si bien había gente que había sido sus alumnos, se lo culpabiliza injustamente. Él entiende que es odiado por ese grupo de gente y entienden como una suerte de muerte anunciada, de oxis mundum, ya como el destino marcado. Entiende que su muerte tenía que llegar al fin y que esta era como que la única escapatoria. Y aparte, bueno, él tenía unos ideales de esta cuestión de la mortalidad, de la inmortalidad. Entonces era una manera también de probar estas cuestiones, ¿no? Bueno, a él se lo culpabiliza injustamente de corromper a la juventud, por un lado, de revolucionar a la juventud, y por el otro lado, de que iba en contra de la religión del momento, de falaz, si se quiere, en estas cuestiones religiosas. Ellos creían que el sol y la luna eran dioses, bueno, tenían varios dioses, eran politeístas, como dije al comienzo. Y él va a ver, según lo que he leído y según lo que he interpretado, Sócrates no era ateo, pero él, en el juicio, en este libro, Apología de Sócrates, se puede ver reflejado que en esta segunda causa de culpabilidad, él se defiende dando la vuelta a la causa, diciendo que él sí cree en los dioses y que cree en los demonios, que son una clase de dioses.
Pero bueno, era una completa falacia lo que estaba diciendo, era completamente descabellado, demoníaco. Para el tribunal estaba mal todo lo que él hacía, así que... Y bueno, con la idea esta de corromper a los jóvenes, él dice, lo cito, responde que por su interés personal no era fácil que corrompiera a los jóvenes, porque los hombres deben esperar más mal que bien de aquellos que nos dañan. Esa es su defensa, ¿sí? Su apología. Apología es defensa. La apología número 2. Cambia los términos de la acusación, probando que cree en los dioses, puesto que hace profesión de creer en los demonios que son hijos de los dioses. Bueno, esto es una cuestión, digamos, religiosa, ateniense. Lo podemos ver reflejado en la Odisea, en Medea, en la Ilíada, en el Minotauro. Podemos ver en la mitología griega cómo estas zonas tenían esas clases de religiones. Obviamente hoy en día se cree en un solo Dios, hay quienes sí, hay quienes no, pero encuadrándolo en ese contexto, Sócrates fue completamente vanguardista, ¿sí? Si queremos darle un término actual, sería como alguien completamente subversivo a la época. Y obvio que va a dar controversia a alguien así. Por otra parte, quería hablar de la muerte de Sócrates, que está ligada obviamente a esta apología, a esta defensa en el juicio. Pero por ejemplo, él en el Critón, también otro libro escrito por Platón, por el discípulo de él llega el momento en el que en el tribunal le dan la posibilidad de elegir entre irse del destierro de Atenas o quedarse. Es tanto el arraigo personal de Sócrates ante Atenas que él dice, fuera de Atenas no soy nada. Y no se puede ir. Y se queda y elige la muerte. Pero si nos ponemos a pensar un poco, esta muerte ha sido lo que le ha dado el punto principal a lo que sería Sócrates como filósofo moral. No hubiera sido lo mismo, pienso yo, que se hubiera ido. No hubiera tenido el mismo impacto filosófico y ese poder controversial en la sociedad como lo es hoy en día, que nació en el 470 a.C. y estamos en el 2020 y se lo sigue estudiando. Entonces no considero vana la muerte de Sócrates. La considero completamente necesaria para terminar de dar el encuadre en la personalidad y en la filosofía socrática. Una persona completamente moralista. Y en el libro El Critón, Platón explica que Sócrates le había dicho que por más que la sentencia sea injusta, debía cumplirla, porque de lo contrario se convertían en uno igual que ellos, y eso iba en contra de la moral. Es increíblemente fabuloso. Y yo pienso que para ser Sócrates tendría que haber sido muy difícil ser un círculo en un mundo de mentes cuadradas. Vuelvo a la muerte de Sócrates. Entonces él, hay un suceso, hay una cuestión, una sentencia de que tenía que volver un barco, el barco tarda meses en volver. Cuando vuelve el barco, en una cuestión de desesperación, los chicos los alumnos de Sócrates, sobornan al guardia y le piden que le deje la puerta abierta. Al día siguiente Sócrates los llama a los chicos y los retan, le dicen que no habían entendido nada, que esto debía ser cumplido. Entonces le dan la cicuta, que era un veneno del momento, que te empezaba a congelar desde los pies hasta el corazón y te lo congelaba, separaba y ahí morías. Sócrates
en el momento de su muerte iba y venía caminando, lo podemos ver en la película reflejado, hablando de la mortalidad y de la inmortalidad del alma, y al final la frase enigmática que es larga y que no la puedo entender y que para mí no tiene mucha filosofía, dice: denle un gallo a Esculapio. Me desconcierta completamente. No, he leído un par de tesis y explicando esta cuestión y no la entiendo. Pero bueno, creo que también era un poco del desconcierto que Sócrates te brindaba esto al hacerte preguntas sobre lo que uno creía saber y terminabas así boleado. Bueno, se me está terminando la memoria. La mayéutica es un método que se utiliza hoy en día en la educación y en la actualidad lo podemos ver en los coaching, en la psicología, si lo queremos llevar a la cuestión actual, en los saberes previos. Partir de la duda del alumno, si lo vemos desde la actualidad, y desde ahí recabar la información y dar un nuevo conocimiento, como un docente guía, obviamente, no como aquel docente que te da todo el saber o que se creen dueños del saber, sino se trata de entablar un diálogo y a través del mismo transmitir el conocimiento por descubrimiento. Eso sería mi trabajo. Pido disculpas por el tiempo, pero fue un tema que me gustó mucho. Un beso, profe. Cuídese.